¿Qué tal amigos de YouTube? Los saluda su amigo Alejandro Jiménez. Hoy vamos a ver un ejercicio bien interesante. Yo que soy maestro, pues me tocó ir el día de hoy a la vacunación. Y entonces, algo que me llamó la atención es que no había tantos maestros ya mayores porque parece ser que ellos ya se habían vacunado con anterioridad. Entonces, lo que queremos afirmar aquí es esa hipótesis de si esos maestros mayores a 60 años ya se habían aplicado la vacunación anteriormente. Entonces, tenemos aquí todas las edades, se tomó una muestra de edades y aquí tenemos las edades de los maestros en esta fila de datos. Y lo que vamos a hacer para sacar la curva de distribución y para ver cuál era la distribución normal de las edades de los maestros que se tomaron la vacuna, vamos a poner primero los segmentos. Los segmentos significa qué edades fueron. Bueno, fue de los 28 años hasta los 63 años. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar aquí 28, 29 y poner aquí a un lado simplemente hasta la edad que corresponde, que es 62. Fue el maestro con más edad, 63 años, perdón, que se fue a vacunar el día de hoy. Entonces ya tenemos las edades y tenemos los segmentos, que es lo mismo que las edades, pero sin repetir los datos. O de otra forma, como lo pueden sacar, es copiar todo esto, ponerlo aquí en otro espacio, control V, y si gustan lo que pueden hacer es en revisar en datos, por ahí hay una que se llama quitar repetidos, dice quitar duplicados, entonces le dan aceptar y dice que hay 547 valores duplicados y 36 valores únicos van a permanecer. Entonces, ahora sí, este sería el mismo rango que estamos poniendo en la parte de arriba. Es decir, de los 28 a los 63 años. Para efectos prácticos, pues ya voy a borrar estos datos de aquí para que no vayan a hacer ruido en la gráfica. Pero era solamente una forma de explicarles cómo pueden poner estas mismas edades, pero sin que se repitan en la columna de segmentos. Y después vamos a sacar la fórmula de distribución normal. Hacemos la fórmula de distribución normal. Para la fórmula de distribución normal, antes de hacerla, vamos a sacar la media, el promedio de todas las edades, y lo vamos a poner aquí en esta celda. Yo le estoy poniendo de la F8 a la F1000, se pueden pasar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque donde no hay datos le puedo poner 2000, por ejemplo, y no pasa nada, el dato es el mismo, porque como ya no hay datos más adelante, solamente calcula el promedio de donde existen datos. Y la desviación estándar, recuerden que es des-est, y también de la F8 le pueden poner hasta un dato que sea mayor a los renglones que estamos analizando. Por ejemplo, le puedo poner 1000. Sé que son menos de 1000 datos, entonces no pasa nada. La desviación estándar es 8.7. Recordemos que es desviación estándar, es qué tan dispersos están los datos, qué tanto se alejan del promedio. Entonces, en promedio se alejan 8.7 años. Y ahora sí, esta fórmula de distribución normal lo que nos pide es, primer dato es el segmento, que es aquí cuántos son de 28 años. Después ponemos una coma y nos vamos a la media. Aquí nos lo va marcando el Excel, nos dice ahora pon la media, después coma y ponemos la desviación estándar y después coma y ponemos solamente falso para que no nos marque error. Y esta sería la fórmula de distribución normal. ¿Qué significa? Que el 0.9257% de toda la muestra que se tomó tienen 28 años. O sea, casi el 1% son de 28 años. Esta fórmula la voy a copiar hacia abajo solamente hasta donde llegan los segmentos. Y ahora sí, aquí van a ver ustedes cómo se empieza a cargar más los porcentajes por 40 años, 41 años. Esta sección de aquí entre 40 y 47 años son los que son mayoría en esta vacunación y eso hace que la distribución normal, la curva de distribución normal se vea de esta manera, que esté muy cargadas entre
40 y 45 años. El promedio, como bien lo dice aquí, es de 43. Y para comprobar nuestra hipótesis, si los maestros mayores de 60 años ya se habían vacunado con anticipación, pues al parecer sí, porque son muy pocos casos, es solamente estos casos de mayores de 60 años, el porcentaje es muy bajo. De hecho, pueden ver que la inclinación de la curva, la pendiente de la curva es más prolongada en los de edad más avanzada que en los más jóvenes. Entonces, con eso pues podemos ver que no solamente los de más de 60 años, tal vez algunos profesores entre 50 y 60, pues a lo mejor ya habían ido a Estados Unidos a vacunarse o ya habían buscado algunas otras formas de vacunarse fuera del país y ya habían cumplido con esa parte de la vacunación. O otra teoría puede ser que la mayoría de los maestros pues actualmente sean jóvenes. Entonces, pero lo que queríamos comprobar es si los de mayores de 60 ya se habían vacunado, y por lo que vemos aquí sí, y esta es la forma de distribución normal. ¿Cómo se hace la gráfica? Para hacer la gráfica seleccionamos estas dos columnas y ponemos insertar gráfica. Recuerden que para este tipo de gráficas son las de dispersión. Entonces tomamos esta de dispersión. Aquí se ve un poco fea, ¿por qué? Porque nos está valorando desde el 0. Pues no hay maestros de 0 años ni de 20 años. Entonces podemos seleccionar a lo mejor que 25 sea el dato menor, y para esto seleccionamos el eje de las X, damos botón derecho, dar formato al eje y ponemos que el valor mínimo sea 25 años. Y con eso ya se ve más presentable nuestra gráfica de distribución normal. Esta sería la gráfica de distribución normal. Ahora, ¿qué otros datos interesantes vale la pena tener? La mediana, por ejemplo, recuerden que la mediana es el dato que está en medio de la serie de datos. No es igual a la media o el promedio. Aquí la mediana es de 45, que significa que es el dato que está en medio. Significa que está por encima de la media. ¿Qué quiere decir? Pues esto confirma nuestra hipótesis de que la mayoría de los maestros a los que nos tocó vacunarnos hoy son profesores jóvenes. Y la moda es de 33. Esto reafirma todavía más que pues se ve mucho más cargado hacia los maestros jóvenes que nos tocó vacunarnos el día de hoy. Entonces, el que más se repite fue 33 años. Fueron los maestros el dato que más se repite. O sea, la mayoría de los maestros tienen 33 años, sin embargo el promedio fue de 43. Por eso también es importante tener el dato de la mediana, qué dato es el que está en medio, y la moda, qué dato es el que más se repite, y el promedio, pues el promedio el que ya todos conocen, que es la suma de todos los datos entre el número de datos. Entonces, esta sería la curva de distribución normal. Con esto ya resolvemos el problema y resolvemos la incógnita. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, le dan like y se suscriben a mi canal. Gracias, hasta luego.